Buen día, estimado estudiante. Hoy es nuestra clase número 19. Hoy es jueves. Estamos llevando la materia de introducción a la informática. El tema que tenemos para hoy es la defensa del proyecto final. Los objetivos de esta clase son resolver el segundo parcial, defender el proyecto final de la materia. Ahora voy a compartir por el grupo de WhatsApp los objetivos de la clase. Bien, jóvenes, ya está. Así que una vez compartido esto, simplemente nos quedaría hacer algunas consultas en torno a la resolución del segundo parcial. Bien, tenemos ahí el segundo parcial ya cargado. ¿Tuvieron problemas con la pregunta número 1, jóvenes? ¿Paso? ¿Tuvieron problemas con la problemas con la 1 y con la última pregunta? Disculpe. Con la primera pregunta yo tuve problemas y con la última. Ya. La pregunta número 1 indicaba de que había que ocupar la función contar sí. Contar sí. Entonces vamos a hacerlo. Dice así, igual contar punto sí. Me dice que debo darle un rango. Estoy trabajando con la edad. Debo saber cuántos participantes de esa edad existen. Entonces voy a los datos de la encuesta. Me ubico donde está el inicio de la edad y lo selecciono. Una vez que le selecciono, tengo que ir a decirle cuál edad, porque eso me está pidiendo el criterio. Cierro paréntesis, pulso Enter. Entonces, de 20 años tenemos 26 personas. Y si coloco 21 años, si hay, me dice que hay 14. ¿Correcto? Ahora dice el total de hijos. Me dice que debo ocupar la función sumar sí. Entonces coloco así, sumar.sí, abro paréntesis. Voy a buscar el criterio, porque el criterio también tiene que ver con la edad. Acuérdese que la edad es lo que nos está permitiendo hacer esto. Debo darle un ratito, por favor, voy a hacerlo de nuevo. Lo que pasa es que no me grabó el punto y coma. Sumar.sí, abro, control inicio, selecciono la edad, coloco eso, el punto y coma. Ahora tengo que decirle el criterio, porque eso me está pidiendo. Luego le tengo que dar de dónde va a sumar. ¿Qué es lo que tiene que sumar? Obviamente la cantidad de hijos. Dice, entonces tengo que ir donde está la cantidad de hijos. Voy, selecciono la cantidad de hijos, cierro paréntesis y pulso Enter. Entonces los de 21 años son 14 y entre toditos tienen apenas 2 hijos. Los de 20 años, ¿cuántos tienen? Tienen un hijo. Los de 18 años, a ver si hay 3 hijos. Los de 30 años, si hubiera, no hay de 30 años. De 35, por ejemplo, tampoco hay. A ver, ¿de cuánto habrá? De 25. 26, digamos. Me dice que los de 26 hay 4 personas y entre los 4, digamos, ¿no? Suman un hijo, nada más. O sea, quiere decir de que muy poco están procreando, jóvenes. Eso significa, ¿sí? Ya, vamos. Siguiente pregunta, la segunda. ¿Han tenido problemas en la segunda? Paso. La tercera pregunta. Paso. La cuarta pregunta, jóvenes, ¿han tenido algún problema? Sí, ¿Podría explicar lo de campo calculado, Lisen, por favor? Ya. Aquí me dice que debo visualizar el promedio de los ingresos por sector económico que percibían los ciudadanos durante y antes de la cuarentena del COVID, según el departamento y el sector donde trabaja, dice, ¿no? Fíjense que ingresos los promedios económicos que percibían los ciudadanos durante y antes de la cuarentena, dice. Entonces necesariamente tengo que insertar un campo, pero una tabla dinámica, y tengo que allí empezar a trabajar. Entonces seguramente por ahí debe decir cuánto era el promedio de ingreso antes y después. Entonces coloco ahí el antes y le coloco el después. ¿Estamos de acuerdo? Entonces otro detalle. Vengo de vuelta a mi pregunta. Esto debo llevarlo para la derecha y debo llamarlo así. Datos de la tabla dinámica. Datos de la tabla dinámica 1. Luego debo venir a leer y me dice, ya lo tengo lo más importante, según el departamento y el sector donde trabaja.
Entonces, departamento y sector donde trabaja. Debo buscar por aquí. Departamento. Sector donde trabaja. ¿Listo? Probablemente al colocarlo aquí no vaya a salir también. Un ratito, vamos a ver. Comercio, ¿cuánto ingreso? Sí, no va a salir muy bien. Creo que está mejor por aquí. El departamento y el sector donde trabaja. A ver, vamos a verlo. Así está mejor, creo. Cada uno de ellos, cada departamento con su sector. Sí, me parece mejor eso, esa configuración. Ahora, ¿qué más tengo que ver? También debe mostrar el campo calculado que muestra la diferencia, dice, ¿no?, de los dos, antes y durante. Entonces, tengo que hacer algunos pequeños ajustes aquí. ¿Por qué? Porque tengo que decirle que me lo sume, pues, ¿no? Tiene que sumármelo, porque si dice cuenta está muy mal. No dice que lo cuente, dice que lo sume. Tengo que sacar el total. Y obviamente esto es, llamémosles así, ingreso antes. Le vamos a llamar. Un poco de formato para que se vea bien, porque si no se ve bien. Y ya está. Y al otro también le cambiamos. Le hacemos un clic y cambiamos también la configuración. Y le llamamos así. Un ratito, primero elijamos ingreso antes el otro. Este es durante, ¿no? Durante la cuarentena. Y también el formato. No deberíamos olvidarnos de poder colocarlo el correcto. Ya tenemos. Fíjense que aquí yo ya sé cuánto era el ingreso de los venianos del área de comercio. Fíjense que los del comercio, jóvenes, han incrementado sus ventas, mientras los otros han bajado. Miren, y como le he dicho, estas encuestas son hechas con la gente. En Chuquisaca antes ganaba más y ahora menos. La educación, jóvenes, han bajado. Miren, los de comercio, los de La Paz, han bajado también. Miren, ¿no? Comercio, los de Santa Cruz han bajado. Educación bajó. Wow, la industria bajó también en todos los sectores. Fíjese que raro es el que realmente ha subido su ingreso, ¿no?, durante la cuarentena. El único caso interesante son los de Beni, que antes tenían 500 y ahora ingresaban alrededor de 2000, el promedio. Nada más. Eso dice. Entonces, si sacamos el promedio de todo, vamos a ver que mayor también, ¿no? A la mayoría le ha afectado. Entonces, vamos a colocar el cálculo y el campo calculado. Y obviamente el campo calculado le llamamos que era diferencia, creo que era, ¿no? Después lo podemos cambiar, ya. Diferencia, ¿no? Diferencia ingreso le llamamos. Y tenemos que buscar por aquí dónde están esos. Antes de la cuarentena, colocamos aquí, borramos esto, hacemos doble clic. Menos después de la cuarentena. Y le decimos aceptar. Y deberíamos tener aquí la diferencia. Ahora, si no sale muy bonito, ¿qué tiene que hacer? Venir y le coloca, le cambia, ¿no?, un poquito el nombre, ¿no? Así que hace clic y puede cambiarlo, que diga solamente diferencia, ¿no?, del ingreso. A ver, espero que no agarre, porque a veces cuando es el mismo nombre no nos agarra. Y evidentemente ahí está la diferencia del ingreso. Los que están con positivo significa que antes ganaban más y durante la cuarentena menos. Ahora, si quiere lo otro, ¿qué tiene que hacer? El ingreso durante la cuarentena menos el antes.
pero lo más importante es que sepa calcular. Y obviamente esto tenía que sacarle su gráfico dinámico. Y crear el gráfico dinámico, jóvenes, simplemente es hacer unos cuantos clics más. Nada más tiene que hacer. ¿Sí? Hacer unos cuantos clics más y mover el gráfico a otra hoja, a otra hoja. Y normalmente lo hacemos eso para que se pueda entender mejor. Gráfico de la tabla dinámica. Así que si lo deja ahí, no se entiende, pues, no se ve, no se comprende. Y obviamente habíamos dicho de que yo creamos informe para que se entienda, no para que no se entienda. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo un reporte para que se entienda, no para confundir a la gente, ¿no? Entonces, si su reporte no tiene una configuración que se puede entender, obviamente no va a ser muy útil. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Aló? Pregunto. Hello. Bien, jóvenes, vamos a sortear a quienes les tocaría. Hoy tenemos a 5 equipos de trabajo que van a empezar ya a defender su proyecto final. Corre tiempo, corre la ruleta, a ver, vamos, ¿qué nos dice? El primer grupo va a ser FrameMates, el siguiente grupo o equipo, error 50-50, el siguiente, Star, el siguiente, Genuis Group, y el último, de Burger Group. Entonces, para hoy tenemos estos resultados, jóvenes. Paso la lista por el grupo. A ver, ahí está, jóvenes. Entonces, ahora voy a explicarles, jóvenes, cómo deberían organizar sus documentos, todo, para que ganemos tiempo. ¿Está bien? Así que, un ratito. Bien, jóvenes, ahora que hayamos sorteado los equipos de trabajo, nos toca preparar nuestro proyecto final para que podamos exponer. La idea, jóvenes, de que lo hagamos rápidamente, no perdamos mucho tiempo. Así que sugiero que se creen una carpeta que diga proyecto final en algún lugar de su máquina. Proyecto final. Y dentro del proyecto final debería tener 2 carpetas, conforme a lo que se le indicó desde el inicio de la clase. Los documentos de la gestión documental y el estudio estadístico. Dentro de los documentos de gestión documental debería tener sus archivos. Entonces, hagamos cuenta que vamos a hablar de Antelo Roca, Luisiana. Entonces, ahí adentro deberían estar sus archivos. Si tiene archivos de Windows que utiliza la empresa, eso es opcional. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que sí debería tener son 5 documentos de Word. Aquí dice más de 5, pero usted debería tener ¿cuántos? 5 archivos. 5 archivos de Excel, solamente 5, y presentaciones de PowerPoint. Una sola presentación para esa empresa. Aquí tenemos mucho más de 5, no importa, es lo de menos. Y luego, jóvenes, puede ser que todos los estudiantes consoliden en un equipo del compañero de cada uno de ustedes. Entonces, cada uno de ustedes debería tener los 5 Word, 5 Excel y un PowerPoint. En lo posible no debería ser repetido, porque eso no hemos repartido desde el inicio casi del módulo. Todos deberíamos tener nuestro estudio estadístico, todos. ¿Por qué? Porque ese sí es el trabajo grupal. Y entonces debería estar el informe de proyecto final, el PowerPoint, la encuesta, ¿sí? Eso debería estar, lo más importante. La encuesta, ¿qué más? Listen, nosotros como grupo teníamos
los datos de la encuesta dentro del informe, así que igual tenemos que presentarlo por planillas de Excel, ¿no? Por eso dice, ¿no? Que debería tener su informe, su PowerPoint, los datos de la encuesta y los análisis más. Entonces aquí debería estar los datos, lo escribieron así, ¿no? Datos, encuesta y análisis con tabla dinámica. Así debería estar. Y el informe, ¿qué más? Creo que nada más se le ha pedido, jóvenes. Esto voy a borrar. Ejemplo, dice. Informe, plantilla, informe. No creo que no es importante aquí tener esto, porque ya lo tenemos. Bien, jóvenes. Entonces nos daremos unos minutitos para que usted lo organice de esta manera. En vista que ya va a empezar la exposición, jóvenes, de la defensa del proyecto final, recordarles lo siguiente, de que cada estudiante, aunque la exposición es grupal, pero cada estudiante se evalúa de forma individual su exposición. Por lo tanto, hay 40 puntos por la exposición, 20 puntos del PowerPoint, que eso es para todo el equipo, porque todo el equipo ha hecho el PowerPoint. 40 puntos individual por la respuesta a una pregunta relacionada con su tema, relacionado con los contenidos de la materia. No son preguntas, como decimos, rebuscadas, son preguntas que usted sí o sí debe saber. Por ejemplo, qué es una hoja de cálculo, qué es una celda, qué es una fórmula, qué es una función, para qué sirven las tablas dinámicas, los filtros y un montón de preguntas relacionadas, por ejemplo, con PowerPoint, como yo inserto, por ejemplo, ¿no? Un video, una diapositiva y algo así. Posteriormente viene, jóvenes, la revisión del informe. Ustedes me van a mostrar su informe de arriba para abajo y yo voy a ir viendo y calificamos. Ese es para todo el grupo. Luego viene la parte de la documentación donde cada estudiante me va a mostrar sus archivos conforme a lo que hemos indicado. Bien, y finalmente el proyecto del estudio estadístico es para todos. ¿Sí? Es para todos el proyecto estadístico. Entonces, esta es una nota grupal ya. Dicho eso, jóvenes, podemos dar ya inicio a la exposición del proyecto final.